Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Hoy tengo la presencia de Víctor Eduardo, Gerardo Aguilar dijo, perdone, pero me estaba brillando la computadora. Un gusto tenerlo. Usted es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Estamos pasando un tiempo difícil y creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano no avisora lo que está por venir, sin ser agorero, por cierto. Están en otras cosas, de la tosferina, del cónclave, en fin. Pero la situación del país está sumamente deteriorada. ¿Cuál es su visión real de este país de Ecuador, que tiene una deuda externa monstruosa, que todos los recursos que alcanza se van al pago, a honrar, entre comillas, a esta deuda? ¿Cuál es su visión, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto, la verdad, conversar con usted, Marco. Gracias. Eh, yo creo que no importa qué día o qué año hagamos esta entrevista, ante esa pregunta suya, no hay forma de responder positivamente indicando que lo que vemos es bueno. Eso es cierto y es lamentable porque la situación del país no es mejor que hace pocos días, no es mejor que hace algunos meses. Siempre hemos estado en dificultades. Lo único que tenemos que afrontar es decir que estamos en mayores dificultades. Esa es, en resumen, la situación, creo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted en gran parte de lo que afirma. La deuda total pública tiene unas cifras escalofriantes, 49.000 millones por un lado en el sector público, en el sector inmobiliario, perdón, en el sector secundario de la economía tiene 48 millones. En fin, estamos entonces nosotros con una deuda pública interna y otras obligaciones con 71.000 millones de dólares. Pero esta cantidad no dejó endeudando o contratando el señor Rafael Correa, porque eso aseguraban al menos. Claro, lo que pasa es que hay varias cosas ahí. No hay gobierno ecuatoriano que haya tenido que dejar de afrontar o pedir créditos porque nuestra constancia es patear la pelota hacia adelante. Por ejemplo, ahora en el 2026, no es este año, afortunadamente, pero es en el 2026, nos viene un fuerte desembolso por vencimientos de deuda. Ujú, Entonces, no solo el problema es la cantidad significativa de valores en deuda que tenemos, sino son temas de liquidez, es decir, contar con el dinero para poder pagar este tipo de vencimientos. Claro, el erario público no da para contar con 7.000, 8.000 millones de una sola vez. Entonces, lo que toca hacer es solicitar ¿Usted se refiere a lo que está vencido este rato, Gerardo, 7.000, 8.000 millones? está vencido para el 2026. Ya, En correcto. 2026 hay que pagar esa friolera. Ujú, Entonces, lo que yo sostengo es que los gobiernos han venido tomando deuda constantemente porque lo que hacen es no poder salir de este círculo vicioso que es pagar la deuda, pero seguir solicitando deuda para pagar la misma y ujú, así ad infinitum. Por eso es que no se le puede endilgar a un solo gobierno la cantidad de deuda que tenemos, sino en eso sí han sido muy regulares. Todos han claro. tomado deuda, algunos de una forma, algunos de otra forma, otros con petróleo, poniéndole ahí al mejor postor, en fin, se han ideado varias formas de financiamiento, pero es más de lo mismo siempre. Decir entonces, no sé si la palabra esté exactamente aplicada, pero en el derecho nosotros aplicamos, hay una piramidación del crédito de la deuda externa, quiero decir, que se capitalizan intereses y se cobra, se suma y se cobra sobre ese capital más los intereses. Una figura parecida al anatocismo. No con los multilaterales, pero de alguna forma, dada la estructura de financiamiento que tenemos, que solicitamos más deuda para seguir pagando vencimientos. De alguna forma es que nos seguimos haciendo cargo del capital e intereses porque nunca logramos liquidar una deuda totalmente. Nunca. Siempre estamos extendiendo plazos, generando mayores valores de financiamiento para Ujú. pagar la misma deuda. Entonces,
es una espiral, sí, es una espiral que podría ser de alguna manera, sin ser estructuralmente así, podría ser como un anatocismo, pero es por la forma en la que nosotros manejamos el financiamiento. Nunca llegamos a decir nos hemos aliviado de esta deuda, por el contrario, seguimos incrementándola para seguir pagando deuda precisamente. Y la idea del financiamiento es poder hacer cosas más eficientes con ese dinero, es decir, destinarlo a los sectores de la economía que se requieren. Y eso, ese es quizás el mayor problema, la mayor dificultad, no tener la capacidad de generar financiamiento para hacer cosas, sino simplemente para cubrir los financiamientos anteriores. Bien, por otro Así no se lado, puede progresar, ¿no? recordará usted que en la década pasada, la Iglesia Católica calificó a la deuda externa como ilegal, como impagable, como ilegítima, si cabe la expresión. Pero sin embargo, los gobiernos seguimos creciendo en el endeudamiento. Pero a más de eso, del endeudamiento que pagamos una deuda ilegal, nos siguen imponiendo condiciones graves para la economía ecuatoriana, olvidándose de que el objetivo primero es la seguridad y la urgencia económica de los sectores populares de nuestro país. Claro, yo creo que sin llegar a afirmar que es algo ilegal, porque si las dos partes acuerdan, creo que es legal si es que hay un documento, un compromiso de por medio. Lo que sí puede ser es ilegítima, pero ni siquiera ilegítima para el Estado, es ilegítima para el pueblo, para las personas, Sí, pero para el de a pie. le hago una puntualización. Los Sí. chuqueros aprovechan de la pobreza de las gentes para imponer condiciones duras. En este caso, los organismos multilaterales nos imponen condiciones porque nosotros no honramos la deuda, no pagamos la deuda. Claro, pero yo creo que la alegoría tiene que más bien estar siendo pensada en el siguiente sentido, porque el chulquero no le interesa que aquel que le ha pedido dinero genere los recursos o se alivie para que le pueda pagar. En cambio, se supone, y esto hay que subrayar, ponerle entre comillas, en fin, pero se supone que los multilaterales lo que hacen es poner condiciones para asegurar que hayan formas más factibles del repago de la deuda. Entonces, podríamos decir que son una forma de chulco, pero distinta, quizás más exquisita, más exclusiva, más fina. Pero claro, imponer condiciones que son de alguna manera extremadamente difíciles de cumplir o que deterioran aún más el aspecto social de un país, no son pues, tan buena idea si el dinero sale de la gente mismo. Nosotros estamos pagando diariamente nuestra deuda, pero si Ujú. estamos en condiciones complicadas, cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cumplimos esas mismas creencias que tenemos y que son un peso demasiado significativo en nuestra espalda? Podríamos hacer una analogía con la tarjeta de crédito. El padre de familia que no tiene, se deuda con con la tarjeta de crédito y no tiene con qué pagar. Es decir, crece la deuda y la imposibilidad del pago. Ahí el banco entonces impone intereses, plazos, cobro de horarios profesionales, en fin. Se parece esta figura a la que manejan los organismos internacionales con los créditos, nos imponen más extracción de petróleo, por ejemplo. José Barriles va a sumar Sí, claro, esto nacional. claro, por Por favor. supuesto. Por supuesto, puede ser muy similar, en el sentido de que también nos pueden quitar cosas si es que no empezamos a pagar. Y qué sé yo, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros activos más importantes? Sin duda alguna no sé, el petróleo quizás, la generación de petróleo. Y si es que no empezamos a pagar, quizás en algún momento otro país, o no sé si un multilateral puede decir, bueno, ya no tienes efectivo, empiezo a cobrarte con recursos. O sea, todo puede pasar. El tema es que yo no sé si es que estamos haciendo algo en serio, algo plausible como para que esta espiral alguna vez se corte. Creo que hay que incentivar de forma significativa y fuerte en los sectores donde hay generación de recursos, donde se pueden generar recursos, y eso es lo que no se hace. Ya, está clarísimo. Usted dice que nos pueden quitar incluso productos o bienes como se maneja en el sector privado.
pero esto compromete, por ejemplo, el petróleo, o se comprometió el petróleo a los chinos, por ejemplo, y ahora se Así va a es. comprometer el petróleo con otras potencias, justamente porque la guerra todavía sigue allá en Europa y en fin, Asia. ¿Qué decimos sobre esto? Son posiciones que nos obligan a la producción y posiblemente a reducir el gasto en los sectores sociales, Víctor. Sí, claro, porque son las condiciones que nos ponen, ¿no? Eh, al, al, al gobierno le dicen tienes que hacer recortes presupuestarios y casi siempre los recortes presupuestarios son donde es más sencillo de hacerlos. Lamentablemente ha pasado, suele pasar, que el recorte presupuestario más sencillo es en salud, es en educación y en ese tipo de, de, de supuestos alivios al presupuesto, lo que hacen es simplemente poner en peores condiciones a la gente, pues. Pero nunca hay que olvidarse que la gente es la que genera tributos, la gente es la que produce. Entonces, quizás destinar recursos para incrementar eso, esas posibilidades de tener a la gente sana, tener a la gente educada, quizás sea la forma de romper el espiral, pero Ujú. no ha pasado y no se ha visto. Yo no lograría entender por qué no ha ocurrido esto en este país cuando hay experiencias notabilísimas y claras aquí, en la vecindad nomás, o más abajito, en Chile, por ejemplo, donde los políticos se pusieron de acuerdo para pensar en el país y no en sus intereses. Bien, me parece acertadísimo el comentario, Víctor, pero me preocupa a mí una circunstancia que se está comentando en medios internacionales y en medios nacionales por los opinólogos, por las personas que analizan la realidad nacional, en algún momento fisgada, por cierto, pero nos dicen que estamos en un punto de quiebre, como en el 2000, en la crisis bancaria, en la crisis financiera que pasamos. No sé si sea compatible o sea cierto este dato, pero esto alarma incluso en las redes sociales, Víctor. Sí, no, pero yo creo que esa es una exageración absolutamente irresponsable de parte de quien la emite, porque no son las condiciones similares ni por asomo. En la crisis bancaria de finales del siglo anterior, que desembocó en el cambio inclusive de moneda, como todos sabemos, Claro. la cosa era tan evidente que estudiantes de economía de último año podrían haberlo profetizado sin ningún problema. De hecho, eso ocurrió. Ya se sabía que iba a pasar lo que pasó. Por eso creo que no son eh, circunstancias comparables, más allá de que hay que admitir que no estamos en condiciones favorables, pero ni por asomo son como aquellas. La ventaja aquí es que tenemos, sea como sea, una moneda dura que genera confianza. Si retrocedemos 25 años, había una total desconfianza en el Sucre, lo que desembocó en todo el horror que tuvimos que vivir en esos años, ¿no? Hay un ex vicepresidente que en los medios anuncia y dice que la supertización debería volver al país. Yo difiero y muchos difieren. Yo creo que aprovechan las plataformas para cosechar a río revuelto. Pero hay una circunstancia que nos preocupa a los ecuatorianos, y esto lo digo como periodista, como amigo, con un poco de conocimiento de la realidad nacional. No se pueden imponer más impuestos, no se puede hacer un crecimiento del país de la inversión. Es más, tenemos nosotros problemas con el pago de la deuda al sector privado. Ha crecido la morosidad tanto en el sistema cooperativo cuanto en el sistema bancario. Entonces, este sistema o esta forma de administrar el Estado no puede sostenerse, Víctor, o hay un camino, una luz al final del túnel. No creo que sea por el lado de los tributos. En eso, por supuesto que coincido con usted, porque ya el bolsillo ya no aguanta. Y Ujú. tampoco el bolsillo de las empresas aguanta pagar más tributos, porque además eso tiene una incidencia directa en el consumidor. Dejan de comprar, dejan de vender, dejan de tributar. Eso es apenas lógico. No creo que la solución vaya por ahí. Quizás sí debamos pensar en algunas medidas que no afecten a los que menos tienen. Y eso, por ejemplo, ha sido ya discutido frecuentemente y por el lado de los subsidios. Ujú. Quizás hay subsidios que tengan que ser repensados para que puedan ser focalizados eficientemente. No, yo no creo que sea justo que alguien que tiene los recursos de sobra tenga que pagar por el diésel subsidiado de su
gigante camioneta. Eso no, eso creo que no está bien. Entonces, ¿por qué el resto de gente tiene que pagarle el subsidio a esa persona que tiene los recursos para pagar por un combustible que nos cuesta a todos? Cosas así creo que sí son dables de pensar, sí son factibles de ponerles sobre la mesa y analizar. Y no hay que agarrarse ahí de temas reñidos con la técnica o abanderarse de las ideologías. Si el subsidio está mal puesto, pues hay que quitarlo. Yo no le veo otra solución. Bien, ahora el efecto multiplicador de la pobreza es retirar el subsidio se va a dar en pocos meses. Me refiero a que se cortará la cadena de compra y venta, la oferta y demanda. Por un lado, habrá menos adquisición. Por otro lado, Víctor, que la situación es clarísima. Existe el deber de focalizar los subsidios, pero esta es una tarea muy difícil con este estado corrupto que tenemos en el manejo económico, salvo algunas excepciones, realmente se vuelve difícil. ¿Cree usted que el retirar, por ejemplo, el subsidio a las gasolinas y el diésel, como ya se anuncia, para pasado mañana, para el 10 u 11 de este mes, es la solución? No tiene un efecto multiplicador. Yo subo 30 centavos en la gasolina, pero al final termina pagando $1 el pueblo en este crecimiento económico. Solo si es que está bien hecho, un subsidio es bueno. Eliminar un subsidio solo si se lo elimina bien. De otra forma, lo único que hace es acrecentar el problema y seguir batiendo el mismo lodo. Nada, eso no va por ahí. Si es que el Estado no estuviese en la condición de quitar inteligentemente el subsidio, es mejor que no lo haga, porque creo que el remedio será peor que la enfermedad. Eh, pero claro, es una situación muy complicada. Y además tenemos que afrontar los temas externos que de alguna manera inciden en nosotros, sobre todo, y esa es mi preocupación y lo he venido diciendo últimamente y lamentablemente veo que parece que si va por ahí el asunto es el tema de las remesas. Yo creo que va a haber una caída en las remesas y eso sostiene una parte muy importante de nuestra economía. Ese es el temor que yo tengo, incluso más allá de los otros. Bien, ahora tenemos nosotros otro problema. Usted acaba de señalar las remesas que constituyeron la segunda fuente de ingreso al país. Con la situación económica de los Estados Unidos, de los países grandes, realmente se va a reducir las remesas, pero tengo conocimiento de que está prohibido a los migrantes enviar dinero a través de las cuentas de los depósitos, en fin, porque el señor Bush ha dicho que esa plata, con perdón, debe invertirse en los Estados Unidos, que no tienen por qué salir de ese dinero. Va a haber un bajón, pero además de eso, el trabajo que tenían los Estados Unidos los migrantes ha caído en forma sustantiva. Entonces, esto va a impactar en el presupuesto nacional. Todo eso se alinea, toda esa integración de cosas malas van a redundar o a tener como resultado, como efecto, que la remesa que recibimos vaya decayendo con el tiempo. De hecho, creo que ya está pasando. Entonces, por supuesto que tendrá un efecto poco deseado en la economía. Además, no es necesariamente una cantidad significativa de los miles de millones que nos ingresan, que van al sector productivo. No es que la remesa va al sector productivo mayoritariamente, pero lo poco que vaya, el que deje de venir va a deteriorar los negocios o los pequeños negocios que tengan como capital o como capital de trabajo al menos el resultado del esfuerzo del familiar allá en el extranjero. Entonces, por supuesto que puede haber impactos. Por eso Ahora, insisto que esa es mi mayor preocupación. en el sistema de la construcción, que parece que es a donde más se canalizan los recursos de los migrantes, que ahora llaman pequeños emprendedores o pequeños negocios ubicados en sus casas, en fin, va a sufrir un impacto, va a sufrir un impacto, y ha sufrido un impacto, hay un crecimiento, sabiendo que el sector de la construcción es el que más mano de obra maneja, Gerardo. Sí, por supuesto. Además es uno de los mejores medidores, si cabe el término, de la economía, del dinamismo que tengo en la economía. El momento en que, claro, quitando las cosas extrañas que puede pasar en la construcción, como por ejemplo que sirvan para eh, El agua. quitar la suciedad del dinero, por Ujú. decirlo de alguna forma. Pero en términos efectivos, miden bien la economía, miden bien cómo está desarrollándose la economía, porque son generadores de empleo, porque son un reflejo del desarrollo de una sociedad, de un país. Entonces, por supuesto que habrán afectaciones en ese sector en particular con la caída de remesas.
el modelo de desarrollo del país, que es un país atrasado, saturado de trámites públicos, innecesarios, altamente destructivos, una falta de eficiencia en la productividad, el dinero se lo gasta a la voz de carnaval, hace entonces que los organismos internacionales y los ecuatorianos tengamos temor de los organismos de gobierno central que maneja en forma ineficiente, yo diría en forma incluso sesgada, difícil, los recursos del pueblo. Claro, y es más difícil porque los recursos son sumamente escasos. En abundancia cualquier gestor es genial, pero con recursos escasos ya las dificultades lo único que se hacen es intensificarse, exacerbarse, porque eh, si es difícil manejar dinero cuando este escaso es aún más. Entonces es muy sensible a todo lo que nos está pasando. Esto que se llama riesgo de mercado en la teoría para las cosas públicas es aún más sensible todavía, porque el recurso no llega. Por eso es habitual que veamos a los entes seccionales, a los GATS quejándose de que no tienen el recurso, porque no les llegan. Y tampoco es que siempre pueda ser utilizado eficientemente. Pues Bien. tampoco hay una planificación estricta, necesaria, técnica de qué hacer con el recurso. Ahora tenemos un problema más grave, Víctor, y voy a hacerlo un símil. Cuando usted se encuentra con un perro callejero, el perro se rasca las pulgas y se sacude y las pulgas caen al piso. En este caso hago el símil. Los Estados Unidos atraviesan un problema difícil en este momento. Se sacude el imperio. ¿En dónde caen las pulgas? ¿En dónde se agrava la situación, Víctor? Claro, ya ha pasado, verá, siempre hemos dicho que los patios traseros son los que más sufren cuando el frente de la casa se empieza a deteriorar. Y ha pasado porque hemos tenido dificultades recientes con nuestras exportaciones al país que nos subió los aranceles. Y yo siempre he Ujú. dicho que puede ser de alguna manera una potestad del país que así lo decide, pero también debería ser mundialmente reconocido como se supone que lo era. Es mundialmente reconocido que somos países en desarrollo y que necesitamos un tratamiento especial. Pero justamente por eso había, hablando de aranceles, un tratamiento especial para algunos de nuestros productos que ahora hemos perdido. Entonces, vender rosas está más caro. El camarón, afortunadamente, es lo suficientemente bueno y nuestros competidores también han recibido incrementos de aranceles que nos permite seguir exportando en la misma medida, pero hay varios productos que han tenido dificultades y eso es empleo también. Claro. Eso es generación de recursos. Por supuesto que no hay cómo negar que una que otra pulga nos va a empezar a caer. ¿Ya? En todo caso, tenemos que aprender a protegernos. Pero su conclusión final, Víctor, por favor. La situación es difícil, ya hemos graficado dentro del contexto, un poquito dentro del contexto internacional. Pero la crisis económica que sufre el mundo, porque no solamente es del imperio norteamericano, aquí están los chinos, aquí están los rusos, aquí están los japoneses. ¿Qué vamos a hacer? Somos víctimas de varios frentes y nosotros estamos aniquilándonos poco a poco. Quiero decir, hay una metástasis en contra de nosotros, Víctor. Yo creo que hay que tener un plan serio de a dónde llevar este país. Y ese plan serio debería empezar reconociendo en qué somos buenos, porque sí somos buenos en varias cosas. Claro. Entonces hay que intensificar y hay que invertir en lo que somos buenos. Y yo creo que somos buenos pensando en cosas que hacer, en cómo salir al frente ante las dificultades. Por Ujú. eso tenemos al migrante afuera que dijo, aquí no hay cómo, pero voy a ayudar desde afuera. O por eso tenemos una alta tasa de emprendimiento. Entonces, si nosotros invertimos en ese tipo de cosas, invertimos en el emprendedor, en el joven que quiere estudiar para tener su propia empresa, creo que hacemos bien. Pero todo esto tiene que estar dentro de un plan muy bien estructurado, un plan país, del cual tenemos que lamentar su ausencia desde hace muchísimos años. De hecho, yo no recuerdo que esté sobre la mesa algún plan Ecuador, algún plan que diga, esto vamos a hacer, acá queremos llegar y de esta forma lo vamos a lograr. Eso no hay. Víctor, siempre es un placer conversar con un educador. Creo que nuestros públicos digieren en forma increíble las entrevistas cuando son didácticas.
Víctor Gerardo Aguilar Fijo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, conversó con nosotros. Gracias, Víctor. Buenas A noches. usted, siempre un gusto.